Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact, un espacio donde podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Los invito a que sigan mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact y también pueden revisar los episodios anteriores que he podido subir. También les hago saber que las fuentes académicas, videos y otros recursos que utilizo para este video los encuentran en la descripción. En Game Studies Compact ya hemos podido ver diferentes videos, por ejemplo, sobre la empatía social y sobre dioses, sobre las religiones, que de alguna manera invitan a los jugadores a reflexionar, a pensar sobre diferentes temas, por ejemplo, sobre la empatía, sobre cómo videojuegos pueden de alguna manera influir nuestra empatía, nuestro entendimiento hacia otras personas, y también cómo los videojuegos pueden ser un transporte para invitarnos a reflexionar sobre temas de la fe, de la religión, de las creencias, en títulos como Assassin's Creed, como en Far Cry, o también en Final Fantasy. Y los Game Studies no observan solamente ese tema de la religión y este tema de la empatía. También ven temas de cómo nosotros tomamos decisiones en el juego a partir de nuestras creencias, a partir de nuestros propios criterios y cómo estas decisiones afectan el juego. Esto es algo que a veces entendemos como el branching storytelling o la narrativa bifurcada a partir de una decisión que después lleva a otra decisión y después a otro escenario hasta un diferente ending. Por ejemplo, hay videojuegos donde podemos decidir salvar una ciudad o podemos decidir destruirla y eso nos puede dar buen o mal karma. También podemos decidir rescatar a una persona, tener misericordia con una persona, con un NPC, o también matarlo o de repente desterrarlo o hacerle daño y nos puede llevar lo que es un mal karma. Y estos son videojuegos que no solamente los que se consideran como los karma games, donde nuestras decisiones afectan el gameplay, sino donde nuestras decisiones también afectan el ending, afectan el final del juego, como pueden ser Dishonored, pueden ser también Mass Effect, pueden ser también Life is Strange o también Infamous. Pueden llegar a ser ya decisiones un poco éticas, es decir, qué es bueno, qué es malo y por qué tomo esa decisión y de repente cuáles son mis criterios como jugador, como persona. Esta identificación jugador-avatar puede jugar un rol muy importante para sentirnos inmersos en el juego y qué tan profundas, qué tan relevantes sentimos las decisiones éticas que tomamos en el juego. Y la ética, el ethos, es decir, este arte del vivir correctamente, de tener una buena convivencia, una buena acción, no puede estar separada de las leyes o puede estar separada del derecho, sino que van muy bien relacionadas. Entonces los Game Studies también observan en diferentes videojuegos las opciones de toma de decisión, las opciones de practicar la moralidad, la ética a través de diferentes juegos, como las mecánicas pueden también invitar al jugador a reflexionar, a tener una participación ética en el videojuego. Y antes de continuar quiero mencionar que no soy ni filósofo ni abogado. Es decir, las diferentes reflexiones o resultados que encontremos a través de estas tres investigaciones hay que tomarlas con cierta precaución y también hay que complementarlas en el futuro con otros puntos de vista y que, por ejemplo, del lado del derecho o de la filosofía podrían ser muy útiles. Entonces vamos a observar cómo diferentes videojuegos como Life is Strange, Mass Effect, Infamous nos invitan a nosotros, a los jugadores, a participar y cómo esto se manifiesta a través de los diferentes mecanismos, los diferentes morality meters, estos medidores de moralidad, del buen karma, mal karma, buena energía, mala energía, buena decisión, mala decisión y cómo esto afecta el gameplay y a la vez cómo esto también puede explicar un poco sobre cómo los videojuegos quieren transmitir, quieren invitar a reflexionar sobre el tema de la ética y las buenas decisiones. El tema de hoy en Game Studies Compact son los Game Studies, la ley y la ética. La primera investigación que quiero mostrarles es del año 2015 y lleva el nombre de La decisión moral en Infamous, ley y moralidad en videojuegos. ¿Cuál es el resumen de esta investigación? De que Infamous favorece una normativa de la ley natural dicotómica, es decir, se puede ser o bueno o se puede ser malo, pero no se puede ser necesariamente neutro o tener un estilo de gameplay o terminar el gameplay de una manera neutra. Infamous ofrece una moralidad que lleva al jugador a restablecer o a buscar la restitución de la ley natural. Es decir, a través del gameplay el jugador busca regresar o restituir el orden de ley y el orden de justicia. Esto en caso esté decidiendo ir por un karma bueno o decisiones de karma bueno. E incluso si el jugador juega hacia un karma negativo, hacia decisiones digamos hostiles o negativas, también obedece a una especie de ley natural porque se restituye un modelo de ley, un modelo de justicia,
pero que es a través de la autoridad, que es a través del imponer poder, a través del miedo, a través también de posiblemente también la corrupción o de medidas muy drásticas para crear autoridad y ley. La investigación recoge el juego de Infamous porque es muy interesante en cómo se muestra la estructura política o la estructura moral en este videojuego. Tenemos una estructura política, ¿no?, en un lugar, en una ciudad afectada por estos conduits, por estos conductores que tienen poderes sobrenaturales, y se crea una especie de ley del más fuerte porque empiezan a haber pugnas, empiezan a haber guerras, se empieza a perder la autoridad en este lugar por esta nueva mutación de seres humanos que ponen en riesgo y también afectan el status quo, el orden, la autoridad que hay. Y tenemos la policía que intenta recuperar la justicia, el orden en este lugar. Y nosotros como jugador y como avatar nos encontramos al comienzo en un punto medio, en un punto neutro. Podemos decidir a través de nuestras acciones tener buen karma o mal karma. Con el buen karma podemos ayudar a la policía y hacer acciones, digamos, positivas de rescatar ciudadanos, ayudar a personas, pero también podemos ir por un lado, digamos, negativo o rojo del karma, que es hacerle daño a la policía, ser más hostiles, también matar o herir a civiles, y ahí también estamos empezando a tomar decisiones morales que afectan el ending del juego, pero también afectan la estructura, digamos, política, la estructura moral de justicia dentro del juego y en el ambiente en Infamous. Y ahí, a la medida que estamos jugando, tomando decisiones, intentando ser o buenos o malos, estamos aplicando criterios de la ley y de la moral. Esto se debe a que el juego nos invita a través del gameplay, nos invita a través del game design, del sistema de progresión del juego para desbloquear habilidades, para desbloquear los endings, para pasar a las siguientes misiones. Siempre, constantemente estar tomando decisiones que pueden ser buenas, ¿no?, el azul, karma, o pueden ser malas, rojo, para un karma negativo. Lo interesante también en Infamous es que se basa en una narrativa poco como los cómics. Es decir, tenemos un vigilante, una especie de superhéroe, digamos, desconocido o incomprendido o, digamos, outcast, ¿no?, fuera de la sociedad, que intenta imponer la ley, ya sea recuperando la ley, o sea, ayudando a reestructurar el orden moral, el orden de la ley en los lugares, o también haciendo la ley a su propia manera. Es decir, Infamous agarra también un poco esta esencia de otros medios y de las narrativas de otros medios para crear también este ambiente donde nosotros como jugadores tenemos que tomar decisiones. Y también, por ser un videojuego, ofrece una narrativa, un sistema de interactividad que no es como en el cine, que no es como los libros, donde tenemos una actitud más pasiva que solamente, digamos, contemplamos o leemos. Acá en los videojuegos tomamos decisiones activamente a través de nuestro avatar. Entonces esto también afecta, influye sobre nuestro sistema de decisiones y consecuencias. Tomamos una decisión moral o una decisión ética en un videojuego, en este caso en Infamous, y esto se traduce en una acción del personaje, se traduce en un resultado que nosotros podemos contemplar, podemos, digamos, confrontar y decir si era lo que esperábamos, era el resultado, la decisión que esperábamos en el juego, o de repente no. Pero la investigación también se pregunta a través de Infamous, a través de este sistema del buen karma o mal karma, si realmente como jugadores tenemos libertad de tomar decisión. ¿Por qué? Porque el juego nos lleva solamente por dos lados, o puede ser bueno o puede ser malo, pero no puedes realmente ser neutro, no puedes realmente tomarte la libertad de explorar decisiones y que estas decisiones puedan ser, digamos, neutras a un punto medio, como también puede ser cualquier persona en su vida o en su día a día, que no siempre somos, digamos, personas completamente buenas, pero tampoco somos personas completamente malas. Y también de que toda decisión en Infamous o es buena o es mala. Y podrían haber decisiones, momentos, criterios, digamos, éticos o morales que a veces pueden ser neutros, se pueden interpretar de varias maneras. Puedes salvar a un civil, puedes salvar a una persona, pero esta persona, por ejemplo, podría ser un gran villano, podría ser una persona que después procura hacer mucho daño. Entonces, las decisiones en el juego se toman de una manera muy binaria, buenas o malas, pero podrían también verse desde un punto de vista más neutro o de más libertad para que el jugador interprete la calidad de su decisión. Entonces, este Morality Meter es una limitación porque no le permite al jugador explorar otras opciones, otras decisiones éticas que no sean necesariamente o buenas o malas. Aparte, este Morality Meter obliga al jugador a tomar siempre decisiones
para poder desbloquear habilidades, para poder avanzar en el juego, para poder ver cierto ending. Entonces el jugador está condicionado, está invitado indirectamente por el juego a tomar siempre estas decisiones dicotómicas. Cabe mencionar que como jugadores a veces intentamos tomar ciertas decisiones, incluso si no las queremos, para poder desbloquear un trofeo, para poder desbloquear habilidades, para poder ver cierto ending, para poder digamos, tener 100% el juego, y esas decisiones no necesariamente son las que nosotros queremos tomar, pero el juego nos obliga también a asumir un rol positivo o negativo en el karma para desbloquear estos features, estas partes del juego. Entonces no es necesariamente un ambiente de libertad para tomar decisiones morales, éticas en el videojuego. No obstante, esta investigación es interesante porque ofrece una visión más amplia, más profunda hacia el tema de toma de decisiones de los jugadores en los videojuegos, y muchos videojuegos que tenemos al día de hoy también tienen un mecanismo parecido de decisiones buenas o decisiones malas, si podemos decidir salvar a alguien o matar a alguien. Entonces esta investigación nos permite este resultado de Infamous, o esta observación de la ética en Infamous, también transferirla a otros juegos. Cada vez encontramos más videojuegos con esta narrativa de diferentes endings, de diferentes decisiones. Entonces la investigación también abre una puerta para observar este tema de las decisiones de los jugadores, también cómo el videojuego puede limitar o permitir la exploración de decisiones éticas y morales, y también cómo el videojuego pinta lo correcto y lo no correcto. Acordémonos de que en Infamous tenemos un buen ending, que es un ending de misericordia, un ending de perdón, un ending de comprensión, de devolver la autoridad tal como era, ¿no? La ley natural. Y también el otro ending que se ve de una manera negativa también por el color rojo, ¿no? Un poco más de, digamos, como pasional, más de sentimientos, emociones, que es, por ejemplo, el tomar el poder tú mismo y crear una especie de anarquía, o tú sometes a otras personas bajo tu poder. Entonces ahí el videojuego también pinta que es lo éticamente correcto para hacer, también denotado por el color azul, un poco más limpio, ¿no? Un poco más positivo, y que es lo incorrecto también por el color rojo, ¿no? Que es también el karma, el sistema de karma en Infamous. La segunda investigación que quiero mostrarles es del año 2017 con el nombre Significado sin consecuencia: ética de la virtud y decisiones inconsecuentes en juegos. Esta investigación encuentra otra tesis, otro resultado en comparación a la primera, y es que los juegos que ofrecen decisiones inconsecuentes, es decir, decisiones que no afectan directamente el ending, el gameplay, los siguientes escenarios en el juego, permiten más exploración de las decisiones éticas del jugador a través del avatar, sobre todo en el tema de la ética de la virtud. Es decir, videojuegos donde las decisiones éticas, decisiones morales del avatar a través del jugador no tienen un efecto, una consecuencia directa en la narrativa, pueden servir también como posibilidad de exploración de diferentes opciones éticas y morales. Ahora, la investigación se enfoca desde la ética de la virtud de Aristóteles. En la ética de la virtud, lo importante no es el resultado de la acción, sino el carácter de la persona. Es decir, nuestro hábito de reflexionar y tomar decisiones correctas. Y acá no hay reglas específicas de cómo actuar, qué hacer exactamente con esta decisión, qué decisión tomar exactamente en este escenario, sino son experiencias que hemos practicado y hemos aprendido a saber sopesar y a saber tomar la mejor decisión para cierto escenario a partir de nuestra experiencia, es decir, nuestra virtud de saber qué hacer. Y esta ética de la virtud, este enfoque de la ética de la virtud, lo podemos aplicar en diferentes juegos, ¿no? En el caso de las decisiones inconsecuentes, es decir, videojuegos donde hay toma decisión, pero la decisión no afecta realmente el gameplay del juego, y de que a mejor identificación entre el avatar del juego y el jugador también puede haber un mejor factor de inmersión. Entonces, por lo tanto, las decisiones que tomamos en el juego, incluso si son inconsecuentes, nos afectan más, nos importan más, le damos más valor a las decisiones éticas y morales que tomamos. La investigación menciona a comienzo un poco que videojuegos no ofrecen necesariamente estas decisiones inconsecuentes, sino que de alguna manera invitan al jugador, condicionan al jugador a que tome diferentes acciones. Esto puede verse si necesitamos tomar cierta decisión, matar a alguien, o salvar a una persona, salvar una ciudad, o jugar de cierta manera para poder desbloquear cierto ending, cierto feature, cierto elemento del juego. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 4 menciona el artículo: el juego, a través de la narrativa, de la historia, del perfil de Solid Snake, nos
invita a jugar también de una manera un poco errada. ¿Por qué? Porque el juego menciona que Solid Snake ya a su edad ha perdido un poco sus habilidades, ¿no? Su pericia, sus capacidades físico-motrices para ser el héroe que solía ser antes, ¿no? En Metal Gear Solid 1 o Metal Gear Solid 2. Por lo tanto, si en el juego jugamos de manera errada, es decir, fallamos al disparar, o nos descubren constantemente, o hacemos game over una y otra vez, es normal, porque el juego, la narrativa nos dice que nuestro avatar ya es un avatar, digamos, viejito, ¿no? Que ya tiene cierta edad, que ya no es el mismo de antes. Entonces, si jugamos mal, el juego de alguna manera lo ampara, lo legitima. Entonces ahí nuestro gameplay está un poco condicionado también por la narrativa del juego, que nos quiere decir cómo deberías jugar y cómo deberían ser también tus decisiones en el juego. El otro ejemplo que menciona el juego es Mass Effect. Y en Mass Effect también tenemos un medidor de moralidad que nos puede llevar a ser un Paragon, es decir, un avatar que procura, unir una gran fuerza, ser condescendiente, ser comprensible con otras razas en el universo de Mass Effect, o ser un renegado, es decir, una persona que busca un approach, una confrontación más hostil hacia otras razas en el juego, hacia otros personajes, y eso también dictamina, condiciona cómo termina el juego, qué tipo también de relaciones encontramos en el juego después, los endings, los features en el gameplay que están condicionados por estas decisiones. Otro ejemplo de la investigación es BioShock. BioShock nos invita a tomar también decisiones éticas. Podemos decidir sacrificar niños en el juego para obtener recursos, o podemos decidir no sacrificarlos y en el futuro recibiríamos más recursos que si los hubiéramos sacrificado en el juego. Ahora, a primera vista se puede sentir como una decisión ética, ¿no? Una decisión moral. El juego me permite tomar la decisión. Pero este hecho de al final tener más recursos, es decir, tener más recompensa por no haber tomado esa decisión, ya influye nuestra libertad de tomar decisiones éticas en los videojuegos. Nuestra decisión no es puramente libre, sino está condicionada por el gameplay, está condicionada por el game design, está condicionada por los recursos, por el currency, ¿no? Por los recursos en el juego que yo puedo utilizar después. Entonces la investigación, a partir de sus ejemplos, llega a la conclusión, como mencionaba anteriormente, de que los juegos que no ofrecen decisiones que realmente afecten, que no son decisiones causales que afectan al gameplay, son las que realmente invitan a tomar decisiones éticas verdaderas, porque tenemos libertad de poder explorar nuestros propios criterios y podemos hacerlo de manera libre, no va a afectar el gameplay. Entonces tenemos otra vez, para valga la redundancia, esta libertad de explorar decisiones y también ver cómo estas decisiones nos gustan, y si no nos gustan simplemente podemos regresar al mismo escenario, tomar otra decisión, ver el resultado, si nos gusta o no, pero sin afectar el gameplay, sin afectar el ending o elementos similares. Y ahora sí, la investigación da ejemplos de dónde podemos encontrar estas decisiones inconsecuentes que nos permiten explorar diferentes aspectos de la ética en los juegos. El primer ejemplo es The Walking Dead. Ahí tenemos un escenario donde tenemos un perrito que está agonizando y tenemos dos decisiones. Podemos decidir usar nuestro cuchillo y terminar con el sufrimiento del perrito de una vez, o simplemente podemos ir caminar y que el perro muera solo en algún momento. Sea cual sea la decisión que tomamos en ese momento, el perro va a morir. Entonces, sin importar qué decisión tomamos, el resultado es el mismo. Nuestra decisión no influye en el gameplay. Nuestra decisión no influye en cómo va a continuar después el juego. Nos da entonces la libertad de poder decidir realmente qué hacemos. Nos da entonces la libertad de explorar nuestros propios criterios, nuestros propios foros éticos personales, y tomar la decisión que queramos. Y en este escenario hay un ejemplo para aplicar esta ética a la virtud. ¿Por qué? Porque nuestra decisión no se basa en un fin, no se basa necesariamente en lo que yo quiero que el juego haga después, sino se basa más que todo en mis propios criterios, en mi propio razonamiento, mi propio foro moral de qué es lo que quisiera hacer, mi propia actitud y mi propio carácter, sin necesidad de tener un fin obligatorio, querer desbloquear un trofeo, o querer desbloquear, digamos, un ending, o querer desbloquear, digamos, un aspecto del juego que esté bloqueado, a menos que tome cierta decisión. Y el otro ejemplo que menciona la investigación, cómo encontramos esta ética de la virtud, está en Life is Strange. Ahora, Life is Strange es una saga que ha tenido varias secuelas, que es un juego con una gran carga narrativa, donde podemos tomar decisiones y también podemos regresar, es decir, en diferentes partes del juego hacer un rewind para probar otras decisiones que podríamos tomar y ver qué consecuencias trae eso, qué reacciones de los NPCs, qué reacciones de los avatars ofrecen las diferentes decisiones. Acá también está el aspecto de la ética y la virtud, porque nuestras decisiones no son, digamos,
completamente finitas o últimas. No es de que tomamos una decisión y esto bloquea ya el resto de opciones, de escenarios en el juego, sino que nuestras decisiones pueden ser cambiadas, pueden ser reconsideradas. Entonces en este juego se nos permite la exploración y terminan siendo decisiones inconsecuentes porque no son finitas, no me cierran de un ending, no me cierran del gameplay, del disfrute del juego en general, y es algo que Life is Strange nos ofrece. Ahora la investigación concluye de que no hay un modelo que sea mejor que el otro, es decir, no es de que un morality meter como Infamous tenga que ser menos de que las decisiones inconsecuentes en Life is Strange o en The Walking Dead, sino de que depende del criterio de cada game designer, de cada diseño del juego, qué es lo que queremos lograr. Queremos invitar al jugador a que tome cierta postura o a que esté confrontado con cierta postura ética, como en videojuegos donde tenemos que tomar una decisión sí o no, o queremos que el jugador explore sus propios criterios, explore sus propias decisiones éticas, qué es lo bueno, qué es lo malo, y que tenga espacio de jugar, ¿no? con sus ideas, y eso a través del avatar. Y el último artículo que quiero ofrecerles es del año 2009 con el nombre Las éticas de elección en videojuegos de un jugador. Ahora quiero agregar que este artículo proviene de una facultad de filosofía y religión, que significa que el primer enfoque a los videojuegos viene desde la religión y la filosofía. Este es un texto bastante filosófico, bastante abstracto, por lo cual quiero más que todo observarlo generalmente, porque hay elementos también de la filosofía, elementos también de la religión, de lo abstracto, que desde los Game Studies a veces no se pueden abarcar al 100%, necesitan otros enfoques, necesitan también apoyo a terceras personas para poder entenderlo mejor y llegar a un consenso. Por lo tanto, lo veo desde un punto de vista más general. Ahora, este artículo tiene la tesis general de que la inmersión o la identificación entre avatar y jugador también condiciona la ética que nosotros queremos aplicar hacia el avatar y también la ética que el avatar aplica hacia nosotros. Es decir, de que en una relación avatar-jugador en videojuegos no podemos hablar de que es unidireccional, es decir, que nuestras decisiones las toma el avatar y el avatar toma decisiones en el juego en base a nosotros, sino de que la respuesta del juego a las decisiones que nosotros tomamos, las decisiones éticas del juego, la respuesta del juego se nos devuelven a nosotros, ¿no? Como un input desde el videojuego hacia nosotros, y eso puede también un poco marcar o condicionar cómo vemos las decisiones, si son buenas o malas, la ética, y eso podríamos también replicarlo o confrontarlo en elementos de nuestra vida real. Acá la investigación habla de dos ambientes, el intravirtual, que es dentro del juego, y el extravirtual, que es desde el videojuego hacia afuera. Y de que en el ambiente intravirtual las decisiones que tomamos no necesariamente van a tener un efecto en nuestra vida real, ¿no? En nuestra esfera del mundo real como personas, pero en el caso de los juegos o del caso de los elementos extra virtuales sí podría haberla. Ahora, para el caso extra virtual, nosotros en un videojuego podemos tomar diferentes decisiones éticas, que pueden ser salvar a una persona o matar a una persona. Podemos también decidir destruir un lugar o, digamos, conservar este lugar. Y si bien las decisiones que tomamos no nos afectan en el mundo real, es decir, si yo mato a una persona en el juego, no la voy a matar en la vida real. De todas maneras, el efecto de ver el acto, de verlo con mis ojos, de que se me reciba la respuesta de mi acto al videojuego, a mí podría influenciarme de maneras que no necesariamente son físicas, pero de maneras que se quedan grabadas y de que me enseñan sobre la consecuencia de mis actos. Como vuelvo a repetir, este es un concepto bastante abstracto que intento ver con cuidado, pero la tesis general en esta investigación es de que nosotros en los casos extravirtuales, es decir, cuando un videojuego nos ofrece la consecuencia de una acción que hemos tomado, no podemos decir de que somos completamente inmunes a las escenas, a los resultados de estas decisiones éticas en el juego, sino que pueden influirnos de maneras que de repente no hemos observado. Y también en esta identidad avatar jugador hay este elemento extra virtual, porque desde el avatar, desde las decisiones del avatar, los resultados de las decisiones del avatar, se me puede influenciar a mí un mensaje de si las acciones son buenas, son malas, los resultados de esta acción y cómo esta acción puede, digamos, beneficiar a una comunidad en el videojuego, y esto yo también lo puedo tener como una información, como un criterio. Y cuando hay esta buena identificación entre avatar y jugador, por ejemplo, por una inmersión, el avatar está bien construido, tengo opciones de crear al avatar con, digamos, rasgos que se parezcan más a los míos, que me pueda imitar en mi movimiento, también en mi voz, también hay más posibilidad de que las decisiones éticas del avatar en el juego
se reflejen más en lo que yo quisiera tomar si estuviera en el juego. Es decir, hay más capacidad de deliberación moral en el mundo del videojuego, porque el avatar me identifica a mí y hay esta mejor unión entre decisión que yo tomo en mi cabeza y la decisión que toma el avatar en el juego. Y en esta investigación también entra Life is Strange como un buen ejemplo, porque en Life is Strange podemos tomar diferentes decisiones, podemos explorar diferentes decisiones, no estamos cerrados a un solo camino y que este es el único camino para ir en el juego, sino podemos explorar una buena decisión, una mala decisión, y eso nos permite tener esta deliberación moral. Ahora, los personajes también en su creación, en su construcción, como personajes en tercera dimensión más realistas, más similares a nosotros como seres humanos, nos ayuda a crear también mejor esta identidad. Entonces, si esta identidad está presente y los avatares toman ciertas decisiones en un mundo libre, donde nuestras decisiones también podemos explorarlas, puede haber más posibilidad de que lo que hace el avatar lo reciba yo como jugador y pueda deliberar, pensar, es bueno, es malo, pruebo una opción, pruebo la otra opción, y de que no se tiene que traducir necesariamente que hago lo mismo el videojuego en mi mundo real, pero queda en mi cabeza, en mi criterio. He reflexionado sobre eso. Entonces ahí podría estar este efecto extra virtual del videojuego hacia mí como jugador. Esta investigación es ahora más abstracta, más filosófica que las anteriores, pero sí nos permite observar de que el tema de las decisiones éticas, del branching storytelling, de la narrativa en los videojuegos, también puede ser observada por la filosofía, también puede ser observada por la ética, puede ser observada por las humanidades, y eso puede ayudar a mejorar nuestro game design, porque podemos entender mejor cómo piensa o pensaría el jugador, y podemos también observar mejor qué queremos que el jugador reciba del juego, qué efecto queremos que el jugador tenga después de tomar una decisión, de estar en cierto contexto virtual, qué queremos que el jugador reflexione. Entonces vemos en estas también 3 investigaciones generales que el game design, el level design, el diseño del juego también puede sacar provecho de estas disciplinas de las humanidades y la filosofía para mejorar esta relación entre avatar jugador y también mejorar la relación entre mecánicas de decisiones. Y estas han sido 3 investigaciones para ver de manera general el tema de la ley, de la ética y de los game studies. Y vemos que es un tema muy abstracto, es un tema en el cual se pueden tener muchas interpretaciones, muchos entendimientos de qué es la ética, qué es lo bueno, qué es lo malo, pero de que en los game studies es un tema muy necesario. ¿Por qué? Porque tenemos varios videojuegos donde tomamos decisiones, donde el juego nos pide aplicar nuestro criterio, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y van a haber varios videojuegos donde vamos a tener que tomar decisiones constantemente. Hay videojuegos no solamente como los mencionados, sino también, por ejemplo, Heavy Rain, o tenemos Beyond Two Souls, donde tomamos decisiones constantemente, y estas decisiones afectan no solamente el desarrollo del juego, sino también afectan nuestra percepción de si hemos hecho lo bueno, hemos hecho lo malo, por qué hemos tomado esta decisión. Y ahora, al diseñar un videojuego, a utilizar el game design, podemos basarnos en estas reflexiones para mejorar también el sistema karma o el sistema, digamos, de los morality meters de diferentes videojuegos. Podemos saber ahora de mejor manera qué tipo de decisiones, qué tipo de mecánica de decisiones queremos instalar en nuestro juego, si es que queremos que el jugador vaya siempre por una dirección, que tome cierta, digamos, postura, que reflexione de cierta manera, o si invitamos a los jugadores a pensar de manera más libre, a explorar, digamos, sus criterios éticos, explorar sus decisiones. Y como mencioné al comienzo de este video, este tema tiene mucho que ver con las leyes también, con la ética, con los estudios de la filosofía de las humanidades. Entonces hay que ver estas investigaciones de manera general y también poder recurrir a otras fuentes, también a terceras personas que vengan de estas disciplinas para poder confrontar esta información. Los game studies y otras disciplinas que estudian de manera filosófica o de manera de reflexión muchos temas no pueden ser absolutas, es decir, no hay como que una ley que diga siempre esto va a ser así, sino que se necesitan confrontarlas, necesitamos siempre opiniones, otros enfoques de una teoría para ver si tenemos algo que tenemos que mejorar o la reflexión que llegamos no era la correcta, existe una manera más novedosa o diferente de enfocar este tema. Entonces estos 3 artículos se pueden también criticar, observar, comentar, refutar también, dependiendo
del enfoque. Puede ser también un enfoque teológico que nos dé otra visión de la ética en los videojuegos y también nos ayude también a mejorar nuestro game design, nuestro diseño de videojuego y las mecánicas en la toma de decisiones. Para cerrar, los invito a que me dejen sus comentarios, sus reflexiones sobre el tema, y los diferentes segmentos de este video, los diferentes artículos también los encuentran en el timeline del video. También los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact y también puedan ver los anteriores. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.